Bienvenidos hermanos en el dividendo a un nuevo vídeo del canal inversorbolsa.com, canal al que os invito a que os suscribáis y si os gusta el vídeo agradeceré que me hagáis un clic en me gusta, ayuda a posicionar el vídeo en internet para que otros lo vean. El motivo de este vídeo es hablar un poco sobre la vida de André Costolani y en particular sobre su libro El fabuloso mundo del dinero y la bolsa. Imaginaros un abuelete lleno de arrugas, delgadito, muy bien trajeado, con su permanente pajarita de seda y siempre con una sonrisa en la boca. André Costolani, un judío católico húngaro, murió en París en 1999. Es todo un referente para aquellos que queramos saber de qué va de forma general la bolsa. Concretamente su libro El fabuloso mundo del dinero y la bolsa sirve para, por un lado, extraer enseñanzas y por otro, por medio de anécdotas, aprender mucho. Hay que decir también que Costolani, a pesar de ser judío y todos los problemas que hubo en Alemania, era un gran admirador de la economía alemana. Él sabía que tarde o temprano sería el motor de Europa y el dueño de Europa. Por tanto, empresas alemanas y francesas era su negocio. No le hacía ascos tampoco a empresas americanas como por ejemplo IBM, pero en general su negocio estaba centrado en Europa y concretamente en estos dos grandes países. De todo lo que podemos aprender de Costolani, que es mucho, hay algo que especialmente te sorprende cuando lees su libro, y es su definición de libertad económica, cuando se refiere concretamente a lo que es para él un millonario. Y yo os cito textualmente: un millonario es aquel cuyo capital o renta no depende de nadie y es suficiente para satisfacer sus aspiraciones y necesidades, que no trabaja, que no tiene que inclinarse ante un jefe ni ante los clientes, y que puede mandar al infierno a todo aquel que no le agrada. Esto significa el mayor lujo en la vida. El hombre que puede vivir así es el verdadero millonario. Eso lo valoraba él mucho, especialmente porque tenía también a gala decir que todo aquel que sepa y quiera vivir de bolsa tiene que haberse arruinado al menos 2 veces. Si no, no le daba realmente el poso de un auténtico especulador en bolsa. Hay que decir también que él se reía o se burlaba de los inversores de cortísimo plazo y de alguna manera también mostraba cierto desprecio por los que hacen el buy and hold, es decir, comprar y mantener indefinidamente. Decía que para llegar a millonario solo hay 3 vías. Una, la especulación; otra, el matrimonio; y otra, el desarrollo de una idea. También decía que el verdadero conocimiento bursátil es lo que queda cuando ya se han olvidado todos los detalles. Un consejo que daba basado en su experiencia, en un montón de anécdotas que le ocurrieron incluso con gente muy importante que le decía una cosa y luego resultaba otra, siempre decía: piensa por cuenta propia. Hay ideas con las que todos estamos de acuerdo. Una de ellas decía: el dinero es el oxígeno de la bolsa. Sin dinero la bolsa no sube. Para él, el mejor referente de cómo iba a evolucionar la bolsa, le podían pedir que analizaran la bolsa de cualquier país. Lo primero que pedía era el tipo de interés a largo plazo. Concretamente, él decía: la evolución del tipo de interés a largo plazo es el barómetro más decisivo de la bolsa. De entre las frases más conocidas de André Costolani, hay varias que conviene que tengamos muy presentes. Una de ellas decía: Rothschild puede provocar un alza
pero no impedir una catástrofe. Es decir, un poderoso puede hacer subir la bolsa, pero como la bolsa baje fuerte, ni Rothschild puede aguantarla. Hay que ir en contra de la tendencia, no correr tras ella, es decir, comprar cuando hay que comprar, es decir, en los momentos de gran depresión, y vender porque él era un especulador pero de largo plazo, cuando hay euforia. La lógica de bolsa no tiene nada que ver con la lógica cotidiana, es decir, los principios por los que nos regimos normalmente no se pueden aplicar a la bolsa. Quien no tiene las acciones cuando la cotización retrocede, tampoco las tendrá cuando suba. Hay mucha gente que está llena de miedos, indecisiones. Si tú decides que hay una acción que te gusta, que está a un precio que te parece razonable, compra sin dudar. Luego puede subir o bajar el precio, pero en el momento en que compraste, tomaste esa decisión, olvídate del asunto. A por la siguiente acción. Y por último os leo los 10 mandamientos de André Costolani. Tener ideas, actuar de modo reflexivo. ¿Se debe comprar? Si la respuesta es afirmativa, ¿dónde, en qué rama y en qué país? El segundo mandamiento es tener suficiente dinero para no verse obligado a actuar bajo presión. Tercero, tener paciencia, pues en primer lugar todo sucede de manera distinta a como uno había pensado. Y en segundo lugar vuelve a suceder de manera distinta a como uno había pensado. Cuarto mandamiento, ser duro y firme cuando se está convencido de algo. Quinto, ser flexible y contar siempre con que en nuestras ideas pudo haber un error. Sexto, vender siempre que se está convencido de que las cosas han cambiado por completo. Séptimo, revisar de vez en cuando la lista de valores para comprobar cuáles son los que se deben comprar. Octavo, solo comprar cuando se considera que es una gran fantasía. Noveno, tomar en cuenta todos los riesgos, incluso los más improbables, o sea, contar siempre con los imponderables. Décimo, seguir siendo humilde aun cuando la razón está demostradamente a nuestro lado. Y las 10 prohibiciones que él asumía como producto de su experiencia empezaban así. La primera, seguir las confidencias y creer las informaciones secretas. Segundo, creer que los vendedores saben por qué venden o los compradores por qué compran, es decir, creer que ellos saben más que uno mismo. Tercero, querer recuperar lo perdido. Cuarto, tomar en consideración las cotizaciones antiguas. Quinto, cuando se tienen valores cotizables, dejarlos dormir y olvidarlos con la esperanza de conseguir una mejor cotización, es decir, dejar pasar el tiempo sin tomar una decisión. Sexto, seguir las variaciones de cotización de manera continua hasta que en sus más pequeños cambios y reaccionar a cada variación. Séptima, hacer balance de manera continuada para saber siempre cuáles son los beneficios o las pérdidas del momento. Octavo, vender simplemente porque se quiere obtener un beneficio. Noveno, dejarse influir en pro o en contra por simpatías o antipatías políticas. Décimo, sentirse excesivamente satisfecho y presumir solo porque se ha conseguido un beneficio. Creo que tanto con sus mandamientos como con sus prohibiciones aprenderíamos lo suficiente para comprarnos no uno sino todos los libros de este gigante del siglo XX. Esto es todo, amigos. Suerte en vuestras inversiones.